investigar en comunicación es una cuestión amplísima. La comunicación depende del punto de vista que se adopte. Se pueden estudiar los fenómenos y agentes que intervienen en la comunicación, los fenómenos y agentes que inciden en la comunicación, los fenómenos y agentes que tienen como eje la comunicación. Así que, obviamente, las respuestas que te he dado son respuestas muy ambiguas porque la pregunta es ambigua, es decir, la comunicación es amplísima. En mi caso concreto, me he dedicado a la comunicación publicitaria y he estado trabajando sobre iconografía masculina en publicidad, he estado trabajando sobre simbología en publicidad, sobre retórica en publicidad, sobre semiótica en publicidad. Es decir, yo me he centrado en un aspecto de la comunicación, que es la publicidad, y dentro de ese aspecto de la publicidad me he centrado sobre todo en los mensajes, ¿sí?, que es comunicación. Lo que pasa es que después la comunicación es mucho más amplia. Es un campo, una disciplina. Bueno, en principio hay que plantear que a veces hay una confusión semántica entre disciplina y campo. Eso para empezar. Muchas veces no queda muy claro qué es una disciplina, qué es un campo. Por otra parte, hay autores que identifican las disciplinas con ciencias puras, ciencias naturales, ¿no? Y otros asocian el campo más con las ciencias sociales. En principio, si seguimos este criterio, la comunicación no es una disciplina, en tanto en cuanto no tiene una metodología específica, como la física, por ejemplo, ¿no? Y no tiene una metodología específica porque no tiene un solo objeto de estudio, sino que tiene muchos objetos de estudio. Por tanto, la comunicación recurre a otras ramas científicas, como la sociología, la psicología, la antropología, la lingüística. Es decir, en principio no tiene una metodología específica, concreta, particular. En este sentido no se puede considerar una disciplina. Hay muchos autores y yo me parece la posición más acertada es la que la comunicación es un campo multidisciplinar o un campo interdisciplinar. Justamente porque tiene muchos objetos de estudio, lo he dicho anteriormente, objetos, agentes que intervienen, que inciden, que lo toman como eje. Entonces, para analizar todas estas cuestiones, la comunicación recurre a otras ciencias, sociología, psicología. Creo que exactamente se podría considerar más bien como un campo interdisciplinar. Esta cuestión se puede resolver dependiendo de la perspectiva que se adopte. Podemos adoptar una perspectiva, podemos llamarla individualista, una perspectiva integradora. Por ejemplo, en el caso de España, donde comunicación constituye incluso un edificio aparte, constituye una facultad de comunicación independiente de otras facultades, y dentro de ella nos encontramos con publicidad, periodismo, comunicación audiovisual, e incluso dentro de publicidad nos encontramos con publicidad y relaciones públicas. Es decir, eso sería una visión individualista. Lo contrario es una visión integradora, que todo es comunicación. Es lo que sucede en muchos países europeos, eso lo vemos los Erasmus cuando nos llegan con sus licenciaturas, que a veces no encuentran encaje con las nuestras, o con muchos países latinoamericanos. Es decir, se puede considerar que todo es comunicación, que esta comunicación forma parte de las ciencias sociales, justamente por lo que hemos dicho anteriormente, porque muchas veces para abordar el estudio de la comunicación se recurre a ciencias próximas como psicología, sociología, que están todas incluidas dentro de las ciencias sociales. Es decir, que desde el punto de vista epistemológico, sí, yo opto por la visión integradora. Todo está ahí reunido, depende también de qué ciencia se incluya en ciencias sociales. Otra cuestión es el mundo laboral. Otra cuestión es el mundo laboral, donde lo que se busca es la especialización. Y claro, y tal vez un alumno que especializado en comunicación no tenga tanta salida como un alumno especializado en comunicación periodística, prensa, o en comunicación, publicidad, no sé, dirección de comunicación. Eso sí habría que buscarlo, pero desde el punto de vista etimológico forma parte todo de lo que son las ciencias sociales. Lo que sí es verdad es que ahora está la relación universidad-mundo laboral, y ahí el mundo laboral exige una especialización. Es ahí donde nos encontramos con el escollo. A veces pecamos de platonismo. Es decir, cuando digo que pecamos de platonismo, me refiero al predominio que tenemos hoy de la ciencia como una entidad abstracta, y esta entidad abstracta que lo controla todo, que lo explica todo, deriva en cierto modo de las ideas platónicas, la bondad, la belleza que están al margen del hombre. Hoy pensamos que la ciencia también puede estar al margen del hombre. Es
En cambio, yo creo que las metodologías de investigación y las teorías de investigación tienen que ver mucho con el contexto. Sí, son los contextos los que determinan las teorías de investigación, la metodología de investigación, y esto se resuelve repasando la historia de la investigación en comunicación. Las diferentes escuelas que se han sucedido han adoptado puntos de vista muy distintos en función del contexto histórico en el que se han desarrollado, en función de las necesidades sociales, económicas, políticas del contexto. Por tanto, yo creo que hay una gran relación. Es decir, cada contexto incide, determina en las teorías. No sé, pensamos en Laswell y la sociedad norteamericana del momento, pensamos en la escuela de Frankfurt y la sociedad europea alemana del momento. Si hay diferencias, pienso que esas diferencias vienen determinadas por los contextos y las necesidades sociopolítico-económicas. Bueno, en cuanto al paradigma, nos remitimos al paradigma, nos remitimos al paradigma científico de Kuhn. En cuanto a la escuela, es decir, una especie de sucesión histórica entre los funcionalistas norteamericanos, los interpretacionistas norteamericanos y los críticos europeos. Si cada uno adopta un punto de vista distinto, y esto en cierto modo viene a explicar la pregunta anterior. Es decir, los funcionalistas norteamericanos trabajan algo así como dentro del sistema, lo que quieren es resolver los problemas del sistema. El caso típico de Laswell y su teoría de la aguja hipodérmica. Discípulo de Laswell es Dichter, que desempeña un papel fundamental en publicidad, pero le añade el concepto freudiano. Esta visión, alegre, feliz, positivista de la comunicación, es decir, ellos consideran que la comunicación es un elemento constructor de sociedades, de democracia. Esta visión, podemos decir, alegre, feliz, es criticada por los autores más o menos de la escuela de Palo Alto y toda su visión centrada en las relaciones interpersonales. Y esta crítica de la escuela de Palo Alto que se acentúa con la escuela de Frankfurt, que son mucho más críticos. Por tanto, la gente de la escuela de Frankfurt, como Althusser, Marcuse, Adorno, todos estos autores se centran mucho más en el receptor y piensan que la comunicación no construye la sociedad, sino que la domina y la controla. Es una visión más negativa de la comunicación. ¿Cuál de estos paradigmas predomina o va a predominar? Bueno, personalmente creo que va a seguir predominando la escuela funcionalista, es decir, el análisis de la comunicación desde dentro para mantener el orden, para controlar a la gente. Eso no quiere decir que desaparezca la escuela crítica, ¿no? Sino que va a adoptar o va a tener un papel, pienso, que desgraciadamente va a tener un papel más marginal, más periférico, porque tal como se está desarrollando ahora mismo las teorías políticas, van a predominar los estudios funcionalistas. Esperemos que no desaparezcan del todo las voces críticas, pero pienso que van a seguir predominando los funcionalistas, es decir, van a seguir analizando la comunicación desde los intereses del poder para mantener el poder, para consolidar el poder, y aunque haya voces que protesten, creo que van a ser minoritarias. La metodología es muchísimo más amplia, en cambio las técnicas de investigación son recursos o métodos, son técnicas específicas de análisis. Nos podemos encontrar con una metodología cualitativa que recurra a diferentes técnicas o una metodología cualitativa que recurra a diferentes técnicas. Por lo tanto, es decir, la metodología es el campo amplio, en cambio la técnica es un procedimiento específico de una metodología. No hay problema, creo que se puede entender perfectamente un marco de referencia o como una técnica concreta. El diseño de una investigación en comunicación hay que comenzarlo con un concepto básico: creatividad. Puede resultar muy extraño plantear la cuestión de creatividad en una investigación. Pienso que los grandes investigadores han sido grandes creativos, grandísimos creativos. Entendemos por creatividad la capacidad que tienen los seres humanos de relacionar conceptos no relacionados hasta ese momento. A veces uno se puede encontrar en el periódico: se busca director de empresa creativo. Bueno, no se trata de un director de empresa que por la noche toque jazz en un club nocturno. Se trata de un director que tenga recursos suficientes, que tenga capacidad creativa para resolver problemas laborales, para incrementar la producción. Es decir, uniendo elementos que directores anteriores no han unido. Esa es la capacidad creativa. En investigación sucede lo mismo. Podemos investigar lo trillado, lo manido, lo consabido.
Bueno, y nunca saldremos de ese caminito. En cambio, aquellos autores que se atreven a romper con el camino, que son creativos, que comienzan a relacionar conceptos distintos, son aquellos que pueden hacer avanzar un poco el conocimiento. Lo demás es repetir lo mismo desde otra óptica. Por eso yo pienso que para plantearse una investigación en comunicación hay que ser creativo, original y sobre todo relacionar elementos y conceptos no relacionados hasta ahora. Creo que es bastante rompedor. Perdón, se olvidaba que después toda esta cuestión de la creatividad tiene que ir acompañada del rigor, de la metodología, de la disciplina, pero el punto de partida es la creatividad. Bueno, es que es lo recomendable que se combine. Recuerdo que una de las últimas tesis que he dirigido era el análisis del mito de Narciso en publicidad. La doctoranda utilizó una metodología cuantitativa, análisis de contenido, y una metodología cualitativa, análisis del discurso. Obtuvo resultados muy similares. Lo curioso de esta investigación es que mientras que el análisis de discurso proporcionó muchísima más información y resultó más enriquecedor que el de contenido, esta a la postre quedaba como muy simplificado, como muy reducido. Sí, a veces estamos un poco obsesionados con las técnicas cuantitativas. Entonces fue muy sorprendente descubrir que esta técnica cualitativa había proporcionado más información, había resultado mucho más provechosa que la cuantitativa. Es más, si hubiéramos suprimido la cuantitativa, no hubiera pasado nada. Es decir, el resultado hubiera sido el mismo. Es decir, en cualquier investigación se pueden utilizar varias técnicas. Hemos dicho que los objetos de estudio de la comunicación son varios, por tanto, simplemente habría que buscar las técnicas de investigación adecuadas para resolver el problema, que son dos, que son tres, que es una. El futuro de la investigación en comunicación va a depender del desarrollo tecnológico, porque el desarrollo tecnológico es el que está condicionando la comunicación. Entonces no creo que se pueda establecer o hacer una especie de futurismo. Es verdad, como he dicho anteriormente, que va a predominar el paradigma científico, la escuela funcionalista, pero que en realidad todo va a depender del desarrollo tecnológico. Estamos asistiendo a una revolución continua en los procesos de comunicación. Entonces depende del desarrollo tecnológico y ahí la universidad, por ejemplo, tiene que estar al tanto de todo lo que está sucediendo, porque si tiene que analizar la comunicación, tiene que analizar los procesos tecnológicos de producción de la comunicación. Entonces va a depender un poco del desarrollo tecnológico. Bueno, además esto se ve en cualquier asignatura de teoría de la comunicación, se ve que la comunicación está unida al desarrollo tecnológico. Aquí voy a traer a colación mi experiencia latinoamericana. Una cosa que me llama mucho la atención en estos países es que cuando un alumno va a hacer un TFM, un trabajo de fin de máster, un trabajo de fin de grado o una tesis doctoral, hay una pregunta a la que deben responder, que es ¿qué beneficio obtiene la sociedad con esta investigación? ¿O cómo incide esta investigación en el desarrollo social? Eso es muy importante. A mí me llamó la atención que todos estos países insistieran en esa cuestión de relacionar tu investigación con la sociedad. Muchas veces en España o en los países europeos hacemos investigaciones de laboratorios para nosotros y dentro de nosotros, con fines de acreditarnos en la NECA, con fines de publicaciones, pero perdemos un poco de vista esta relación que debe haber entre la universidad y la sociedad, o entre lo que la universidad le debe devolver a la sociedad. Y por eso esta pregunta a mí me llamó la atención cuando llegué a estos países y pienso que sigue siendo útil, ¿no? Es decir, tú puedes hacer una investigación fantástica, magnífica, puedes tener una magnífica calificación, puedes acreditarte, pero todo esto, ¿para qué le sirve a la sociedad? Yo creo que es una cuestión que deberemos empezar a plantearnos, ¿no? Es decir, ¿qué incidencia tiene nuestra investigación al margen de en nuestra vida personal, profesional, tiene en la sociedad? Eso sería muy importante que empezáramos a plantear nuestras cuestiones. Para investigar la comunicación sería recomendable más que manuales al uso, que están ahí, a los que se puede recurrir. Yo recomiendo libros que te rompen la cabeza, te abren la cabeza a otro mundo, te aportan ideas nuevas, te hacen pensar. Hay libros clave en la historia de la comunicación. Vamos a empezar, por ejemplo, por Apocalípticos e Integrados.
Muchos dirán, es un libro de los años 70, es un libro antiguo. Sí, es un libro antiguo, pero es un libro clásico. Los clásicos son los libros que perduran a lo largo del tiempo. Y es verdad que a lo mejor el libro de Eco ha envejecido, pero sigue aportando ideas fundamentales sobre la comunicación. Otro libro fundamental es el de Dennis Walter, Publicidad y Democracia en la Sociedad de Masas, cuyo planteamiento es el siguiente. La sociedad medieval no se puede analizar sin la religión católica o cristiana. La religión lo condiciona todo, el horario, la fiesta, la comida, la indumentaria. Pues bien, igual que la sociedad medieval no se puede entender sin la religión, la sociedad moderna no se puede entender sin la publicidad. La publicidad ha venido a sustituir a la antigua religión. Establece comportamiento, conducta, modelo. Y otro libro fundamental es el de Bauman, Vida de consumo, donde hace una clara distinción entre lo que es el consumo y lo que es el consumismo. Viene a establecer que el hombre, por naturaleza, es consumidor, necesita consumir para sobrevivir, desde que empieza intercambiando naranjas por conejos en un mercado hasta la actualidad. La diferencia es que cuando es consumidor y consume, lo hace por necesidad. En la sociedad moderna no es consumidor, es consumista, y consume no por necesidad, sino por satisfacer otros deseos. Yo creo que eso es fundamental para entender la sociedad moderna.